Sí, yo quiero aprovechar los minutos que me quedan solamente para un poco dar un jarabito de memoria contra el olvido. Hoy justamente, que es 8 de septiembre, que se va a conocer el veredicto del caso de Junior Ramírez, eso que puso al descubierto, y es lo que quiero recordar, señores, todo un entramado de corrupción en una institución del Estado que se llama ONSA. Y la muerte del abogado, periodista Junior Ramírez, simplemente puso al descubierto un escándalo de corrupción ahí en la ONSA. Eso fue en 2017, ahí cuando se supo la noticia de la forma atroz como fue encontrado muerto en un río de Mano Guayabo, amarrado, atado a un blog, todo esto. A nadie le había pasado por la mente que el entonces director de la ONSA, Manuel Rivas, iba a ser involucrado en este caso, pero mucho menos le pasó por la mente a la gente lo que estaba ocurriendo ahí en esa entidad. Fue más adelante, después, cuando avanzaban las investigaciones, cuando el Ministerio Público dio a conocer todas las implicaciones que habían respecto a este caso y las implicaciones que tenía el incumbente de ONSA, Manuel Rivas, que pretendía negociar, es lo que determinó el Ministerio Público, con Ramírez, para que desistiera de una demanda ante el TSA sobre un caso de corrupción en la ONSA. Tenía una audiencia, ya estaba fijada para el tribunal, para el administrativo, ahí se iba a conocer esa solicitud de amparo de la ONSA, se le había negado, y un día antes de la audiencia fue cuando fue secuestrado Junior Ramírez y cuando fue entonces asesinado. Con esto, cuando el Ministerio Público presentó estos expedientes, acusó a Rivas de asociación de malhechores para cometer sobornos, crímenes de corrupción, fraude contra el Estado, corrupción en proceso de duplicidad de pago, al igual que procesos de urgencia, asociación de malhechores. Y yo creo que en la antesala ya de que se dé el veredicto final por ese caso, nosotros recordemos todo esto. También se descubrió las implicaciones, por ejemplo, del financiero de la ONSA, que se le había acusado también de asociación de malhechores, de corrupción, y el caso de un empresario que después salió y jamás fue referido en este asunto, hay que recordarlo. Recordamos a Eddie Rafael Santana Zorrilla, quien se dice que había cometido el soborno y que había violentado disposiciones. Nos enfocamos en el caso de Argenis, que después salió del país, pero el hecho de Manuel Rivas, que fue enviado a la cárcel de Najayo con 1 año de prisión preventiva, posteriormente se le varió la medida de coerción y fue enviado a su casa. Fue sacado también del expediente que involucraba los orígenes que llevó a la muerte de Junior Ramírez, y solamente se quedó con el entramado de corrupción que vivía la ONSA en ese momento, y no se le vinculó al asesinato, que de ninguna manera podía desvincularse del caso de ese entramado de ONSA, que la puso al descubierto, y es lo que quiero recordar, precisamente el asesinato de Junior Ramírez. Hoy se sabrá el veredicto final sobre el asesinato, pero no olvidemos el entramado corrupto de entonces en la ONSA, con su incumbente Manuel Rivas a la cabeza. ¡Llévatela!